El Estado negocia con Odebrecht un acuerdo de reparación integral por los perjuicios causados en múltiples contratos. Douglas Torres, docente de la Universidad de Guayaquil en Auditoría Forense. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote, televidentes de Ecoavisa, a sus órdenes. Por su formación profesional de máster en finanzas y tributación y por su experiencia profesional de perito en el feriado bancario y en los casos Tababela, Novoa y Tusac, ¿en qué áreas se debe hacer determinaciones puntuales para comenzar? Es importante que se conozca, el país conozca lo que es el plan y un proceso de acuerdo reparatorio entre el Estado y Odebrecht. 4 partes fundamentales: la planificación del acuerdo, la ejecución del mismo, también es importante el control, quién va a llevar el control de este acuerdo, también el cierre de un acuerdo preparatorio, como también la revocatoria. Todos estos elementos tienen que estar dentro del acuerdo reparatorio. Es importante saber que hay que determinar qué delitos están sometidos a los procesos reparatorios. Además, el compromiso por parte de la parte de Odebrecht ante cada uno de los casos, qué va a aportar como información. Punto importante para la planificación de este acuerdo. También, cuáles son las fórmulas para las indemnizaciones, tanto en lo civil como en lo penal. Esto interesa a todos los ecuatorianos. También el inventario de todos los contratos. No se conoce cuántos contratos son. Dicen que son 15 contratos por un monto del 2007 al 2016. 15 contratos de 4.400 millones de dólares. Pero el último contrato del Metro de Quito es por 2.000 millones. Sí, también involucra aquello. Entonces, hay que sincerar todo lo que es el inventario contractual que ha suscrito prácticamente el Estado ecuatoriano a través de las empresas públicas o instituciones públicas para la obra pública en cualquiera de los sectores, sea estratégico, petróleo, gas, electrificación, petrolero, etcétera. En el juicio penal por asociación ilícita, el fiscal general o Galo Chiriboga o Carlos Vaca aparentemente pactaron una cooperación eficaz del representante de Odebrecht en Ecuador, pero la exclusión de la compañía del proceso penal, así como del delator José Conceizao Santos, ¿fue correcto? ¿Qué se debe hacer sobre la responsabilidad penal? ¿Se debe incluir en un acuerdo de reparación integral? Cuando hablamos dentro del derecho internacional, este tipo de instituciones jurídicas, tenemos que respetar lo que está constituido en cada uno de los países. Los acuerdos reparatorios entre los estados también se sustentan en la estructura jurídica de aquello, en la estructura constitucional. Si se ha hecho ese tipo de acuerdos, ese tipo de delaciones, etcétera, etcétera, que tienen sus contenidos, también tiene que respetarse. Cuidado con la extraterritorialidad de estos acuerdos. Pero lo importante de esto es llegar a cuantificar cuánto mismo es en el Ecuador. Por ejemplo, sabemos que el último acuerdo reparatorio entre Estados Unidos, Suiza, sí, y Brasil fue de 3.500 millones. Queremos saber cuánto es la cifra real o por lo menos aproximada con los contratos aquí en Ecuador. Hablan de... Bueno, pero en Estados Unidos millones. También era el interés de Odebrecht de seguir operando en Estados Unidos, y prácticamente la fortuna de Emilio Odebrecht y la de Marcelo Odebrecht entre los dos es como de 12.000 millones. O sea que en definitiva cada uno aportó más de 1.000 millones para pagar una multa y poder seguir trabajando en Estados Unidos y seguramente ganar más dinero en el futuro. Es importante también conocer muy bien su acotación, cuál es la capacidad de pago de Odebrecht. Para eso se requieren los informes financieros auditados. Se requiere también la comparecencia en todos los casos al contador, que es el fedatario de las cifras que residen en esos estados financieros. Es importantísimo también los auditores externos que han estado realizando opiniones sobre los estados financieros auditados de la compañía, sea compañía matriz, sea Ecuador, lo que es Odebrecht Ecuador o sucursales. Esto es importantísimo. Más que todo, otra de las cláusulas que debe contener el acuerdo reparatorio es la revocatoria. ¿Cuáles son? ¿Quién aprueba aquello? No olvidarse que este medio compositivo es para subsanar lo que es reparar las consecuencias de este delito o de los delitos, o como consecuencia de los delitos que ha ocasionado a quién, a la víctima, en este caso el Estado ecuatoriano. El monto de la reparación económica, ¿en base a qué debe hacerse? ¿Sobre precios o coimas, o los dos rubros juntos, o los perjuicios tributarios también? Aquí incorporan
dentro de los contratos, ¿cuál es el valor nominal? No todo contrato termina con el 100% del valor nominal. Por ejemplo, si es $100, hay contratos complementarios por 20, por 30, por 15, todo tiene que ser sumariado, es decir, consolidado en lo que es contratos. En lo que respecta también a los defraudaciones tributarias, las presuntas defraudaciones tributarias, en lo que respecta a, tenemos 45 millones que hemos perdido, el Estado ha perdido 45 millones. Hay documentación que dice del SRI en la cual manifiesta que tenemos más o menos 57 millones que le pide el señor director de la Administración Tributaria, le pide a Diego García, le informa también cuánto sería aproximadamente las indemnizaciones, son 178 millones. Son documentos que se encuentran y son del Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, tenemos en contratos 2.789 millones. Y en aspectos tributarios tenemos 45 millones perdidos en los tribunales de justicia. Ahora eso es importante. El tribunales de justicia y concretamente en la Corte Constitucional. Odebrecht ganó todas sus querellas. ¿Qué era lo que se disputaba en la Corte? Por ejemplo, tenemos en el Tribunal Contencioso Tributario 19 juicios. 19. ¿Y ganó? Todos. A favor, y eso hay que analizarlos muy fríamente. En la Corte Nacional tenía 16 recursos presentados. Ahí hay que ver si aceptan o no aceptaban los recursos. También tenemos en la Corte Constitucional cuatro casos, ¿sí? Y ganó los 4. El último 3 en la Corte Nacional, cuando rechazan el recurso del Servicio de Rentas Internas. Esto es importante, aprovechando que en este momento, el día lunes, el Consejo Nacional de la Judicatura va a sortear todas estas sentencias para evaluar a los jueces. Yo creo que todavía hay 4 jueces que están incorporados aquí para evaluarlos, que estuvieron en estas causas. Es importante también conocer las pérdidas. Pérdidas de los tribunales, $45 millones. 45 millones de dólares. Monto pagado total, 55 millones. Esto es una barbaridad. El país requiere sinceridad en los presupuestos, sinceridad en las acciones. Yo pienso y espero que el presidente de la República, exhorto y también a toda esa comisión que ha conformado, a la Fiscalía, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría, por favor, formar los 2 grupos, los peritos de parte y los peritos independientes, para poder establecer realmente cuáles son las cifras de los contratos y hasta dónde podemos ver el valor de la indemnización. Ahora, una indemnización o reparación integral debe contener también multa. Todo está incorporado dentro de una negociación de esta naturaleza. Tenemos por orígenes, por ejemplo, en contratación, en tributos, también tenemos en incumplimientos, garantías. Todo entra casualmente en la negociación. Este acuerdo reparatorio es una negociación entre el Estado y las compañías o las compañías intervinientes. Y no olvidarse. Y normalmente el monto del acuerdo, digamos, ¿a qué porcentaje del total de contratos debería o debe o llega, digamos? En República Dominicana se dio el doble del soborno. Por ejemplo, la multa fue el doble del soborno. Si fue 90 millones, en este momento fue 180 millones. Bueno, pero queda declarada una cantidad ridícula en relación al monto de los contratos. Por supuesto. Porque eso que se conoce y que está en juicio, eso no es nada, es la propina. Es importante también indicar que este medio autocompositivo tiene 2 escenarios. Cuando entran a negociar, ya se presenta por medio el juzgado, el juez, el juzgador. Y ese acuerdo reparatorio, como es bilateral, también tiene que ser controlado y aprobado por el juez. Y al ser aprobado por el juez, también necesita tener un monitor de seguimiento cuando es aprobado por el juez. Yo creo doctor Pino Argote, que esto es importante. Ya es hora del país decir la verdad, cómo tiene que ser, la guía metodológica y protocolaria que se requiere o que tiene implementado en este momento el Procurador General del Estado o toda la comisión. Se requiere el plan que sea visible, transparente y nítido. Douglas Torres, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor. Samantha. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Alfredo. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Y nosotros nos vemos el próximo lunes.